Queridos amigos, un día más, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os quería hablar de un tema que es bastante importante en los tiempos que corren, y es la personalidad presectaria que esta sociedad tiene más que nunca, ¿vale? Por lo que está pasando, por la falta de valores, por la falta de filosofía en los individuos, y porque estamos ante una gran, digamos, manipulación, como si estuviéramos dentro de una enorme secta cada uno, ¿vale? Y también vamos a hablar un poquito de por qué actúan las sectas, cómo actúan y con quiénes actúan. Entonces, esta personalidad presectaria que estoy diciendo, no nos liberamos nadie, ni nadie es menos, digamos, vulnerable a tener esta personalidad. Es decir, por muy firme que tú seas, puedes llegar a caer en comportamientos sectarios. De hecho, todas las creencias, en cierto modo, lo son, porque todos llevamos el gen de Dios, ¿no? Gen de Dios, o como lo quieran llamar, que nos incita a que tenemos. El problema está que nos han vendido, que es muy importante, los paraísos, las utopías. Es decir, el ser humano aspira, vale, esto no es todo, esto está mal, esto no lo aceptamos, lo bueno está más allá, más arriba, más para allá, ¿vale? La utopía, los paraísos, y eso es algo que se nos ha vendido siempre. De hecho, lo tenemos en la publicidad. La publicidad está llena de utopías, ¿vale? Entonces, el primer paso para liberarnos de esta cadena que nos pueden, digamos, atar muy en corto, la sociedad misma, es que tenemos que liberarnos de esta idea de la utopía y del paraíso. Es decir, si existe, perfecto, ya lo sabremos, pero estamos aquí y ahora, y aquí las cosas no son ni blancas ni son negras, son gris. Es decir, la vida real es todo relativo, todo es relativo y conlleva una serie de circunstancias que a veces no tienen sentido, o por lo menos no debemos buscárselo hasta ese punto de ver todo lo mágico en todo, ¿vale? Entonces, es una sociedad en la que estamos ahora mismo peor que nunca en este momento, porque ya nos está educando en la filosofía, que la filosofía es, ojo, es algo muy importante en sí, per se, no por ser filosofía, sino por el hecho a que podamos empezar un pensamiento crítico, que es lo más importante que un ser humano debe de tener. Como siempre digo, expresar opiniones, sobre todo en este país, pero en general en el mundo, es un deporte de riesgo, ¿vale? Pero ese deporte de riesgo lo tenéis que practicar. No podéis dejar de pensar. Os voy a decir más. Mucha gente dirá, ¿cámara quiere decir algo? Bueno, básicamente la realidad es muy relativa, el mundo en el que vivimos, Exacto. muy compleja, y esto genera mucha angustia en determinada gente que quieren respuestas fáciles y rápidas. Ahí está. Gente que les gusta vivir en el blanco o en el negro y no acepta vivir en los grises, que es precisamente lo más creativo y lo más... Lo más inspirativo. Sí, Y de hecho ahí está la prueba vital, creo yo que ahí está la prueba. La gran prueba está en aceptarlo todo y hacerlo saber todo. vivir con la relatividad de la propia realidad, saber vivir en los Muy bien, grises. exactamente, es eso, ¿vale? Entonces, lo que os estaba diciendo, la ética, la filosofía, es algo que antes estaba muy presente. Ahora mismo tenemos una sociedad, pues, claro, ahora os voy a mencionar, pues, El Gran Hermano, y os voy a mencionar todos estos libros. Bueno, no hace falta que diga los títulos, que hablan de una sociedad que es totalitaria, que es lo que está pasando realmente. Pero ¿por qué hemos conducido aquí? Porque primero nos han desidealizado, nos han quitado el raciocinio, ¿vale? Todo esto, la capacidad seductora que todos tenemos, nos han seducido con tonterías y empezamos a aceptar todo como algo normal. Es decir, ahora mismo, no quiero ir al tema del coronavirus solo, ¿no? Pero ya vamos aceptando todo como lo más normal. Poco a poco, la rana se ha ido cociendo y ya no puede escapar. Entonces, bueno, todos somos súper vulnerables ante esto, ¿vale? Hago hincapié en que cuando hay educación y cultura, cosa que ahora mismo se está olvidando de ello, es decir, los gobiernos tienden a cada vez tenernos más tontos, con más faltas de ortografía. Por eso existen los emoticonos, existe una reducción del lenguaje, ¿vale? Yo como escritora insisto en que el castellano es súper rico en sinónimos, mucho más que el alemán.
u otros idiomas que yo domino, que son mucho más cortitos. Y entonces lo importante que es saberse expresar con muchísimas miles de palabras para expresar un estado de ánimo, un pensamiento crítico, una realidad, una situación. Nos estamos reduciendo la sociedad, los gobiernos nos están reduciendo esa capacidad de hablar, de reunir palabras, nos lo están dando servido. Ay, pongo un emoticono y ya está. Cada vez nos expresamos con menos palabras y eso genera, pues eso, una reducción de poderse expresar, y con lo cual generamos robots. Y Cámara quiere decir algo. cada vez tenemos la tendencia de usar una palabra cliché para explicarlo todo. Exactamente. Pensamos que con 500 palabras ya nos expresamos y la realidad tiene más de 500 palabras. Efectivamente, es justo esto lo que Cámara dice, ¿no? Porque esto de, pues venga, digo, como ahora dicen los jóvenes, flow, ¿vale? Yo me meo con la palabra flow, es que esto tiene flow, ¿vale? Ya está, ya se han expresado. ¿Qué coño es flow? Hostia, ¿qué es flow? Pues no sé lo que es flow todavía, bueno, me lo puedo imaginar. Pues este peligro con estas palabritas es enorme. Hay que expresarse con miles de palabras y sinónimos para poder expresar. La comunicación es súper importante en una sociedad. Si esto falla, fallamos y empezamos a ser vulnerables. Y ahora viene lo más importante, la introspección, ¿eh? El estar... Yo tengo mucha suerte porque tengo un trabajo el cual me permite hacer todo el rato esta introspección. Y la soledad, ¿vale? El ser humano ya no se quiere enfrentar a la soledad, ya no quiere hacer introspección, necesita bombardeo de estímulos para ser. Y no, cuando tú haces introspección, piensas. Y ahora me vais a echar piedras encima. Yo digo que el pensamiento está por encima del sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando una secta o una sociedad apela a vuestra emoción, a vuestro sentir, os va a pillar. Os va a pillar. Si pensáis, no os pueden pillar. Hay una frase, Cámara, que Cámara recuerda, que es que cuando quieres apelar a... como decía un entrenador que es experto precisamente en manipulación, dijo una frase que es muy adecuada para esto que estamos hablando, que es al ser humano hay que hablarle al corazón porque es el órgano que está más cerca de la cartera. De la cartera, exacto. ¿Entendéis la ironía de la frase? Sí. Os hablan Bueno, al corazón. tiene un gran sentido. Se refiere a que si a una persona toca sus sentimientos, ya tienes acceso a sus recursos. Es como una llave que entra en vuestra cerradura y ya os pueden manipular. Es decir, alguien que quiere venderos la moto de una secta, bien sea un líder de un político, etcétera, no voy a nombrar según quién. En políticas todos sabéis, cierta persona con coleta, qué bien se le daba esta seducción con palabras, ¿no? Apelar al sentimiento, y a un mundo mejor. Como dice el refrán, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Exactamente, muy bueno. Entonces, esto, vosotros dejáis de pensar, escucháis lo que os hace sentir. ¿Qué hacen los grandes líderes de sectas? Los grandes son psicópatas, se creen su propio delirio. Son personas que os hacen sentir bien, apelan a vuestra emoción, apelan a un bienestar. Y ahí es donde todos caéis. Si alguien os hace sentir mal, lo vais a evitar. ¿Qué hace la publicidad? Lo mismo. Pues esto es lo que tenéis que tener en cuenta, hacer introspección, entrenar vuestro pensamiento crítico, ¿vale? Y volver a pensar. ¿Esto conviene? ¿Esto es correcto? ¿Esto no es correcto? Esto la gente no lo está haciendo. Y así nos va. Creo que Cámara quiere... Como han hecho los grandes embaucadores a la historia y que después han resultado ser tiranos o genocidas, siempre empezaron así. Correcto. Empezaron predicando que buscaban un mundo mejor. Eso es. Sin pobreza, sin guerras. Obviamente no iban a entrar así diciendo que querían un mundo con mucho paro, con mucha guerra y mucho sufrimiento. Qué bueno. Empezaron predicando buenas intenciones. Pero claro, como dice el refrán, no es lo mismo predicar que dar el trigo. Si te viene una persona así, prometiéndote un paraíso, un mundo mejor, primero hay que pedirle cómo lo vas a hacer. A ver, muéstrame estudios científicos. Claro, como hacen ciertos personajes que ahora están en el poder, uno que lleva coleta, que empezaba defendiendo una renta básica universal para todos, que si ayudas a las amas de casa y cosas así. Pues en estos apelando a eso. Ante semejante discurso, primero habría que preguntarle
de una forma santa, oye, Oye, ¿cómo lo vas a hacer? ¿de dónde vas a sacar el dinero? Recursos. Por ejemplo, Efectivamente. prometer es gratis. Ahora bien, cuando llega el momento de hacerlo, es cuando ya se ve que es todo humo. Claro. Pues este comportamiento de nuestro querido amigo Coletas es el de un sectario, Sí. el de un líder de las sectas. Que, Siempre contrastar información y pedir pruebas ante afirmaciones extraordinarias o que suenan a vendehumos. Exacto, que es el método de hacer pensar cada vez menos a la persona y hacerla sentir cada vez más. Mucha gente piensa que el sentimiento no, es que hay que sentir, no pensar. Es al contrario, señores, hay que usar esto en primer lugar. A veces tendríamos que imitar ciertos psicópatas. No estoy hablando ahora de los líderes estos que son delirantes, sino el psicópata frío y duro que hace uso solo de su raciocinio. En cierto modo es conveniente, se puede aprender de él, porque si nosotros hacemos uso de nuestro raciocinio y pensamiento crítico, difícilmente vamos a ser manipulables para todos ellos. El problema no está en sentir, el problema es cuando sentimos cuando hay que pensar. Y si pensamos cuando hay que sentir. Lo malo no es sentir, efectivamente, sentir es maravilloso. Y debemos sentir. Pero el problema es cuando sentimos cuando debemos pensar. Hay tres factores muy importantes, y es que hay que desterrar de la cabeza la idea de la utopía y del paraíso que nos espera o que está en alguna parte, esto ya fuera. Hay que pensar más, tener más raciocinio, y sobre todo todos tendríamos que tener en cuenta que todos sufrimos de cierta ansiedad vital, ¿vale? ¿Qué hacen estas sectas y los líderes políticos y todo lo que está pasando ahora? Nos prometen reductores de la ansiedad. Es como una reducción de esta ansiedad a través de utopías, a través de ideas políticas. Todos van el que lo encuentra en el fútbol, pues tiene ahí su reductor, ya no necesita una secta, ya no necesita más. A lo mejor yo lo tengo en los animales, ¿no? Yo reconozco que mi reductor de ansiedad y mi utopía está en los animales y en la defensa de ellos. Me hace, digamos, apartarme de todo lo demás. Lo reconozco. Cada persona tiene, de un modo u otro, este reductor de ansiedad, ¿no? Esas huidas, digamos, o evasiones. Otro lo tiene en la droga u otro en la religión. En el alcohol. Hay millones de alcohólicos, ¿no? que está aceptado socialmente. El problema no es la sustancia en sí ni quien lo vende, sino la sociedad que está creando. Esa dinámica de explotación exacto. Que se produce, ya sea en la sociedad o en el ámbito sectario o en la droga. Cuando esa persona ya entra en una especie de callejón sin salida que ya pasa a ser víctima. Claro, efectivamente. De un proceso de manipulación. Por ejemplo, Charles Manson, ya sabéis quién era, ¿no? El mayor sectario quizás de la historia, y además asesino que no asesinaba, sino que sus miembros asesinaban por él. Él dijo que él era capaz de cualquier persona, cualquiera, iba a sucumbir a sus encantos, a sus ideas. Y dijo, ¿cómo? El tiempo. Era un factor de cuánto tiempo iba a estar persistiendo sobre esa persona. Y todos iban a caer. Y esto los líderes de las sectas lo saben, los políticos lo saben, la publicidad lo sabe. Hacer hincapié a ese factor que a todos nos falta. Y es que en la sociedad actual este riesgo es enorme, porque ahora mismo la sociedad nos ha llevado a no tener apenas, digamos, reductos de placeres. Antes iban a bailar, iban a la discoteca, nos están quitando cada vez más esto. ¿Por qué? Porque así nos pueden manipular a lo bestia, nos están quitando la cultura. No dejéis que os quiten la cultura. Si no sabéis escribir bien o cometéis faltas de ortografía y alguien os lo dice, reeducaros, hacerlo, buscad vocabulario, leed mucho, leer todo tipo de ideas, aunque no estéis de acuerdo, ¿vale? Yo me he leído hasta el libro de los satanistas, que no estoy nada de acuerdo, pero hay que hacerlo. Hay que leer todas las ideas para que tú te formes tu criterio en la cabeza. Cámara quiere... Existen montones de conceptos en nuestro lenguaje para explicar diferentes matices en la realidad. Y si no lo tenéis en vuestro idioma, lo cogéis de otro. Exactamente, exactamente. En las personas que hablamos varios idiomas, como es mi caso, sí que es verdad que la mente se abre muchísimo, ¿no? Se abre mucho más. Y si a eso le sumas una lectura continua, que se puede sacar tiempo para formarse o educarse, no hace falta ir a la universidad a estudiar una carrera, no hace falta hacer cursos de... No, cuidado también con eso, que hay muchas sectas detrás de los cursos y si no, que se lo pregunten a Tamayo. Bueno, un chico que... Un youtuber que está investigando esto, igual que mi amigo
Luis Santamaría, ¿no? Que desde aquí le mando un saludo, que ha sido sacerdote católico, pero ahora ya no, y él es un enorme experto en sectas, ¿no? Y puede también decirnos cómo funciona todo esto. Sobre todo, el problema está en la ansiedad que pueda sufrir el individuo ante la vida, que necesita, todo el mundo es drogadicto, todos, sin excepción, porque todos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza, todos tomamos café, el que no toma una cerveza, todos tienen alguna historia, algún enganche, aunque sea... Pero no todos somos adictos. La No. adicción se da en sujetos con un determinado perfil de fragilidad. Exacto, y que tienen una predisposición muy amplia, muy alta a la ansiedad, a dejarse llevar por esa ansiedad y a sentir demasiado. Por eso es el peligro de sentir, es muy peligroso. Hay que siempre poner por encima el pensamiento crítico, ¿vale? Cuando algo no te conviene o algo, el pensamiento te avisa, y la razón es la que debe de predominar todo lo que sientes. Y ojo, vuelvo a decir, sentir es maravilloso, pero no os dejéis arrastrar, porque ahí está vuestra cerradura, que se puede abrir perfectamente con algunos mecanismos y vais a caer como moscas. Y creo que, bueno, y quiero nombrar una cosa que me dijo mi jefa, que me gustó muchísimo, ¿vale? Mi jefa me dijo que en la vida, la vida es como una mesa grande y que no puede estar sostenida por una pata, ni por dos, porque se puede desequilibrar y ¡pamba! Se rompe y se cae. Que la mesa tiene que tener muchas patas, o la silla, ¿vale? Para que se sostenga. ¿Qué quería decir mi jefa con esto? Pues que no podemos encerrarnos en una cosa, una sola cosa. Por ejemplo, el sectario, pues en su secta. El enamorado, estar detrás de su persona amada como si no hubiera un mañana, porque si le falla, se va para abajo. En la vida tenemos que tener muchos intereses, muchos puntos, perdón, el viento. Tenemos que tener muchos enfoques para que si una cosa falla, tú puedas seguir. Ese equilibrio es muy importante y fue una idea de mi jefa que me gustó mucho y me he acordado muchas veces de esa idea, ¿no? Porque yo misma también tenía esa tendencia pues no sé, de enfocarme en una cosa, de obsesionarme con un tema, por mi condición, que soy muy intelectual, me obsesionaba, los animales, etcétera. No, es un error. Tenéis que abriros a muchas cosas, no anclaros en una sola. Y sobre todo, empezad a pensar, empezad a hacer introspección, analizaros, conoceros a vosotros mismos, el nosque de ipsum, de los griegos, tan antiguo que estaba escrito sobre Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y a los universos. Pues eso es una pura verdad. Y si no lo practicamos, estamos perdidos en un mundo como el que está ahora mismo al acecho. Con lo cual os invito con esta reflexión que hemos hecho Cámara y yo. No sé si Cámara quiere añadir algo más, Dan García. Creo que ya he dicho más o menos lo que tenía que decir. Bueno, os invitamos a que penséis sobre esto, reflexionéis lo peligroso que es la manipulación por parte del mundo exterior hacia vuestras personas, hacia vuestra vida y la familia. Y os invitamos que reflexionéis, tengáis pensamiento muy crítico, digáis vuestra opinión sin miedo, ¿vale? A mí me linchan muchas veces, hace muy pocos días me han linchado a muerte, no pasa nada, ¿vale? Es un deporte de riesgo, pero hay que practicar este deporte de riesgo, que es pensar y expresar abiertamente lo que y tener sentido crítico. Exactamente. Algo muy importante en estos tiempos de crisis. El más importante. Precisamente cuanto menos se piensa y cuando la población tiende a dejarse llevar por el miedo. Exactamente. Y cuando tienes miedo vas rápidamente a buscar o a dejarte embaucar por aquel que te vende paraísos o te vende una seguridad. Lo has dicho perfecto, lo has dicho perfectamente. El miedo es esa ansiedad, ¿vale? Que he dicho antes. Esa ansiedad, ese vacío, ese miedo, ¿qué me va a pasar? Mi seguridad peligra, en la cual en esta situación nos han puesto ahora a todos. No tengáis miedo, no tengáis esa ansiedad. Estaros tranquilos, todo está bien. El mundo, con todos sus blancos, negros, grises y tonalidades, está bien, siempre va a estar bien, ¿vale? Va a estar bien porque es así. Aceptad que esto es así, que los seres mueren, nacen, mueren, se reproducen, la naturaleza no es cruel, es que es así, punto. Cuando eso lo tenemos claro, ¿vale? Decimos, wow, ya estoy en paz. Esa paz la vais a alcanzar no con utopías, ni religiones, ni hostias. No, la vais a alcanzar cuando miráis hacia adentro y sepáis quiénes sois
por qué estáis aquí y hagáis tranquilamente vuestra vida. Y ya está, no hay que buscar más allá. Aceptación, señores, aceptación. Esto sí que viene mucho del hinduismo, budismo, etcétera. Bueno, todas las religiones tienen algo de bueno, ¿no? También, pero cuidado con el sectarismo, ¿vale? De hecho, la realidad es lo único que no desaparece. Exactamente, la realidad, a mí me dijo una vez una expareja mía me dijo, la realidad es como un ladrillo que te golpea fuertemente en la frente. Pues sí, de eso no puede escapar nadie. Que la realidad la creamos todos juntos, como dice el biocentrismo, que soy defensora, que eso ya es la física cuántica la que nos da algunas pautas, eso ya es otro tema. Pero realmente lo que hay es lo que hay, tenemos que aceptarlo y tenemos que vivir en ello, ¿vale? Y no sirve buscar paraísos y pensamientos mágicos, etcétera. Eso nos puede hacer muchísimo daño, muchísimo, ¿vale? Bueno, creo que nos estamos ya repitiendo, habría mucho que decir, pero lo vamos a dejar aquí. Podéis escribir vuestros comentarios aquí debajo del vídeo y os invito a darme un like si os ha gustado, si os gusta el contenido que estamos haciendo y, por supuesto, darle una suscripción, que es gratis. Y muchísimas gracias por estar ahí. Espero haberos inspirado a pensar por encima de sentir, ¿vale? Hasta pronto, chao, cámara, y nos vemos. Saludos a todos, darle like y reflexionar. Lo más importante. Un beso para todos. Hasta luego.